Shalom Ajín, Shalom Javerín. Espero que tengan un buen Shabbat cada uno de ustedes en las naciones. Amén. Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos todos los que se están dando cita con Boreolam hoy en este Yom Shabbat. Amén. Misajín, toda Rabá. Muchas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que hacen en las diferentes plataformas. En YouTube como Johanan Gutiérrez, en Spotify Los Fundamentos de la Torá, en iBooks La Responsabilidad Humana. También las tres páginas que están en Facebook como Beit Torah, Torah de Yahweh y Atalaya de Yahweh. Amén. Misajín, estamos en la parashá Shelaleja. Shelaleja. Esta parashá, Misajín, está en Números, capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 41, Misajín. Por favor, agarre su agua, su libreta, para que vaya haciendo sus apuntes. Amén. Tenemos en la Jactará, tenemos a Yahoshua, Josué, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 24. Amén. También tenemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, a Yohanan, Juan, capítulo 7, verso 1 hasta el capítulo 8, verso 47, Misajín. Shelaleja Misajín significa envía tú o envía por ti. Amén. Entonces vamos a hacer una elevación. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav betzivanu laxo bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Miren, Misajín, en esta parashá, el Todopoderoso le dice a Moshe que envíe hombres, uno de cada tribu, para reconocer la tierra que él da a los Bene Israel. Moshe les envía y les da las recomendaciones sobre lo que habrían de inspeccionar. Ellos subieron a la tierra de donde cortaron un racimo de uvas, así como también granadas e higos. Estuvieron en la tierra 40 días, Misajín. Al regresar, los hombres hablan a todo el pueblo, a toda la Cajal, diciendo que era una tierra donde fluía leche y miel, pero el pueblo de allí era muy fuerte y sus ciudades fortificadas. Caleb dice que Israel debería de subir y tomar la tierra, pero 10 de los hombres que fueron con él se opusieron diciendo que la tierra devoraba a sus habitantes y que los israelitas eran diminutos comparados con la gente de allí, que eran gigantes. El pueblo de Israel entonces se quejó, Misajín, añorando que querían volver a Misraín. Moshe y Aarón se postraron y Joshua y Caleb dijeron que la tierra era muy buena, que el Todopoderoso la daría a Israel. Israel debería de tomarla porque sus habitantes no podrían contra ellos. Pero el pueblo, Misajín, quiso apedrearlos. El Todopoderoso entonces se enojó y dijo que destruiría a Israel y pondría a Moshe sobre otra gente diferente. Moshe intercede para que no haya castigo y el Todopoderoso acepta no destruir al pueblo, pero prometen que ninguno de los que le tentaron o que le provocaron, ninguno de ellos entrarán en la tierra prometida.
sino que morirían en el desierto, Misajín. Y a Joshua y Caleb sí entrarían, así como también los que en ese momento tenían menos de 20 años. El pueblo caminaría por el desierto 40 años, uno por cada día de inspección, de los que fueron a la tierra a inspeccionarla. Los 10 hombres que hablaron mal, Misajín, murieron de plaga. Algunos de los Bené Israel quisieron subir a pelear, a lo que Moshe les advierte que el Todopoderoso no está con ellos. Sin embargo, insistieron en ir y fueron derrotados por sus enemigos. El Todopoderoso, Misajín, establece las ofrendas que harán los Bené Israel cuando entren a la tierra. Estas deben de estar acompañadas con una décima de efa de flor de harina y también la cuarta parte de un hin de vino. El extranjero deberá proceder igual. Se establece la separación de la masa cuando se comience a comer del pan de la tierra. Cuando haya pecado por hierro, se traerá la ofrenda correspondiente y el Todopoderoso la aceptará y perdonará al pueblo. Esta ley, esta Torá, también rige para el extranjero, Misajín. El que haga algo con soberbia contra el Todopoderoso será cortado del pueblo. Fue lapidado un hombre que estaba trabajando en Shabbat. El Todopoderoso establece la misma de los Siksiyov para los hijos de Israel, que tienen como función verlos para que los ojos no se corrompan y los hombres se acuerden de poner por obra los mandamientos, los mismos, y sean kadoshim para su Elohim. Así que de esto vamos a estar hablando, Misajín. Vaya tomando nota, men. Vaya tomando nota. Vamos a comenzar en el capítulo 13, verso 2. Dice: Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Ponga mucha atención aquí. Jefe entre ellos. Miren, Misajín, las primeras palabras hebreas de esta oración, Shelah, Leja, significa literalmente, Misajín, envía para ti o envía por ti. La idea de enviar espías, Misajín, no venía de Hashem o de Moshe, sino del pueblo, como está escrito en Devarim, Deuteronomio capítulo 1, verso 22 al 23, mire, que dice: Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: Enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Aquí Misajín, a Moshe le agradó el plan y Hashem se lo concedió. Pero como Hashem no había tomado la iniciativa para enviar espías, al dar la orden le dice a Moshe: envía para ti. Con otras palabras, Misajín, tú eres el que estás interesado en hacer esto. Así que hazlo tú. Yo no tomé la iniciativa para este plan y no es agradable para mí, pero si quieres hacerlo, envíalos tú. Mire, Misajín, el hecho de enviar exploradores es más bien una manifestación de falta de emunaj en Hashem.
falta de confianza en el Todopoderoso. Mire, mensajín, la mente humana normalmente quiere tener seguridad antes de tomar decisiones, ¿verdad? La seguridad, mensajín, que se obtiene de las circunstancias naturales es engañosa. Pero la seguridad que viene de las promesas de Hashem es firme y no falla. Aunque el plan había agradado a Moshe, él muestra su gran espiritualidad al no enviar estos espías sin consultar a Hashem. Miren, mensajín, Hashem acepta la propuesta y da una orden como está escrito en el verso 3, mire. Dice, al mandato, literalmente boca. Boca de Hashem. En el 13:4 dice, y estos eran sus nombres de la tribu de Rubén, Shamua, hijo de Sahur. Esta lista, otra vez, Reubén está mencionado como el primogénito, misajín. En el 13:6 dice, de la tribu de Yahudá, Caleb, hijo de Jefuné. Caleb fue hijo de Hezrón, hijo de Pérez, hijo de Yahudá. Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 3 al 5. Caleb representaba la tribu de Yahudá, pero ¿por qué fue llamado Ceneseo? En hebreo es Kenesi. En Números 32:12 y Yahoshua 14, versos 6 al 14, como está escrito, Caleb, hijo de Jefuné, Ceneseo. En Bereshit 36:11 se habla de un tal Kenaz o Cenaz, que era hijo de Elifaz, hijo de Esaú. Pero la pregunta es si Caleb tenía algo que ver con él. Rashid cita el Midrash Misajín que dice que Caleb era hijo adoptivo de Kenaz y que la madre de Caleb dio a luz a Otniel para Kenaz. Según Radá 2, después de haber muerto Jefuné, su viuda se casó con Kenaz, de quien dio a luz a Otoniel. Por esto Otoniel y Caleb eran medio hermanos por parte materna. Según Aryeh Kodman, Caleb se crió en casa de Kenaz y por esto es llamado Kenesí, en español Ceneseo, que es un sobrenombre derivado de Kenaz. En Yahoshua, Misajín, Yahoshua 15, verso 17 está escrito, dice, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Achsa por mujer. Esto nos enseña, Misajín, que la Torá habla de dos hombres diferentes con el nombre Kenaz, un edomita y un israelita. La herencia tribal, Misajín, y la herencia de la tierra de Israel viene por la vía paterna. Así que si Caleb hubiera sido descendiente directo de Kenaz, nieto de Esaf, no podría tener ninguna identidad tribal y por lo tanto no podría representar a la tribu de Yahudá. Caleb tenía un roaj muy hermoso. Su nombre significa como el corazón. Él hacía las cosas de corazón, Misajín, y con una entrega total al Todopoderoso, junto con Yahoshua. Junto con Yahoshua fue el único de todos los que fueron contados de los que salieron de Misraín, que entró en la tierra prometida. Esto nos habla, Misajín, de la entrega del corazón de este hombre.
Caleb tenía 40 años en el momento de ser enviado como explorador, según Yahoshua 14, 10 y 11, donde está escrito diciendo, dice, ahora he aquí Hashem me ha permitido vivir, tal como prometió, estos 45 años desde el día en que Hashem habló estas palabras a Moshe, cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Hashem me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza, para la guerra, y para salir, y para entrar. Mire, Misajín Caleb es un ejemplo de un hombre que sirvió a Hashem de corazón y habló desde un corazón entregado, aunque todos los demás fueron infieles. Seamos como él, Misajín. Seamos como Caleb, con un ruaj diferente contra la corriente. Continuamos. 13:8 dice, de la tribu de Efraín, Oshea, hijo de Nun. Oshea binun. La tribu de Efraín, Misajín, tenía a Oseas como su explorador. Su nombre fue cambiado por el de Yahoshua. Oshea significa salvador o libertador. Y Yahoshua significa Hashem salvó. Moshe añadió la letra Yud al nombre de Oshea, y así su nombre empieza con las 3 primeras letras del nombre del Todopoderoso. Yud, Hei y Baj. Ahí tenemos una triada, que es el mundo espiritual. Tenemos la Yud, que está en la cabeza. Tenemos la Hei, que es el tórax. Y tenemos a la letra Ba, que representa a Mashiach. Y falta la otra Hei, pero esa otra Hei está aquí donde estamos usted y yo. Esa letra Hei es la inferior, lo terrenal. Pero necesitamos usted y yo esa letra Ba, que significa Mashiach, que nos va a conectar a la Hei espiritual y a la Yud de la meditación, de la Neshama. Mire, Misajín, este nuevo nombre le fue revelado a Moshe desde los Shamaín, en la relación al Mashiach, que iba a venir más adelante. En el texto masorético está escrito Yahoshua, Yud-Hei Ba-Shin Ayin, que fue traducido al castellano como Josué. Sin embargo, Misajín, es probable que la pronunciación Yahoshua no es la original que Moshe dio a este hombre, porque los escribas, para camuflar la correcta pronunciación del nombre Kadosh, cambiaron ciertas vocales en los nombres que contienen el nombre del Todopoderoso. Por lo tanto, Misajín, es posible que Moshe nunca le llamó Yahoshua, sino Yahshua. En tal caso, la forma hebrea antigua del nombre del Mashiach, nuestro Salvador, es Yahshua, Yud, Hei, Ba, Shin, Ayin, y no Yahoshua. La forma abreviada de este nombre, Misajín, Yahshua o Yeshua, es forma que aparece tanto en los textos hebreos antiguos como en los escritos arameos del Tanaj, en la Torá. Miren, mis ajinos masoretas cambiaron las vocales de los nombres en los cuales aparece el nombre Kadosh al inicio. Los masoretas fueron los copistas que pusieron las vocales debajo del texto hebreo original, misajín, que no lleva vocales.
Esto lo hicieron con el fin de camuflar su verdadera pronunciación. De esa manera, Yahushafá o Yahoshafá fue cambiado por Yahoshafá. Yosafá. Yahshua fue cambiado por Ya o Yahoshua por Josué, etcétera, sí. Pero llevan el nombre en cada nombre. Llevan Ya como Yahshua o Jeremiyahu, Yesayahu, Matatiyahu, y etcétera, etcétera. Sin embargo, mis ajín, los masoretas no cambiaron las vocales de los nombres que terminan con el nombre sagrado. De esa manera, nombres como Eliyahu, que es Elías, Yesayahu y Jeremiyahu, Jeremías, siguen finalizando con la pronunciación antigua de las 3 primeras letras del nombre Kadosh. Yahoo es el principio del nombre Kadosh, Yu, Hei, Ba. Solo falta la última letra del nombre, que es la Hei. Y era la explicación que le di anteriormente. Las 3 primeras son el mundo espiritual, pero la letra Ba es el puente, que es la que debemos de tener usted y yo. Es el mediador, y ese mediador se llama Mashiach. Miren, misajín, consecuentemente la pronunciación antigua hebrea correcta del nombre que introdujo a nuestro pueblo en la tierra prometida sería Yahoshua o Yahoshua. Ese fue el nombre que Moshe puso sobre el hijo, sobre Yahoshua bin Nun, como un anuncio profético acerca del nombre que iba a tener el Melech HaMashiach en el futuro. En el tiempo del Melech Darwin, encontramos en el texto hebreo 2 maneras de escribir el nombre de Yahonatán o Jonatán. Una forma más larga y otra abreviada. En primera de Samuel, Shemuel 13, verso 2 y 3. Aparece su nombre en el texto hebreo como Jonatán, Yu-Ba-Nun, Tan-Nun, y en primera de Samuel 14, 6 al 8 aparece la forma larga de Yahonatán, Yu-Hei-Ba-Nun, Tan-Nun. Esto nos enseña, misajín, que el mismo nombre puede aparecer como 2 formas diferentes en el mismo texto. En el mismo contexto. Incluso, misajín, en el mismo verso, como se ve en primera de Samuel 19:1. Shaul dijo a su hijo Jahonatán y a todos sus siervos que dieran muerte al Melech Darwin. Pero Jahonatán, hijo de Shaul, apreciaba grandemente al Melech Darwin. Hay 2 textos, misajín, 2 textos antiguos que indican que Yahshua, que es la forma abreviada de Yahoshua o Yahushua, fue utilizada por los hebreos antes de la influencia del idioma arameo por la deportación a Babilonia. De las 28 veces donde aparece el nombre Yahshua en el Tanaj, solo 2 datan desde el tiempo antes de la deportación. El primer texto está en Primera de Crónicas 24:11, donde está escrito diciendo: la novena a Yahshua, la 10ª a Shecanilla. Este texto, misajín, habla de la división de los levitas para el servicio Kadosh en tiempos del Melech Darwin.
medio milenio antes de la deportación a Babilonia. El otro texto se encuentra en Segunda de Crónicas 31, verso 15, donde está escrito diciendo, miren, bajo su mando estaban Edén, Miniamín, Yashua, Shemayá, Amaryá y Shecanyá en las ciudades de los Coanín para distribuir fielmente las porciones por clases a sus ajín, fueran grandes o pequeños. Aquí, misajín, se habla de un hombre llamado Yashua o Yeshua, que significa salvación, que estaba sirviendo en los asuntos del templo en el tiempo del Mele Yehezquía, Ezequías. Según estos dos textos, hay una indicación de que el nombre Yeshua fue usado en el idioma hebreo cientos de años antes de la deportación a Babilonia, donde los hermanos de Judá empezaron a hablar el arameo. Así que la abreviación Yeshua no necesariamente viene de la influencia del idioma arameo. En el texto hebreo de Nehemías 8:17 aparece el nombre Yeshua, hijo de Nun, o Yahoshua bin Nun, como un sustituto de la forma más antigua, Yahoshua, hijo de Nun, que aparece en el Humash, el Pentateuco y en el libro de Yahoshua, cuando se refiere a Ben Nun, los traductores, los inversalitas, al castellano han escrito Josué, independientemente si el texto hebreo usa la forma larga, Yahoshua, o la forma abreviada Yeshua, al igual que en el ejemplo que vimos de Jonatán. En el texto hebreo de Esdras 3:2, misajín, se habla del sumo Cohen, Yashua, Yushimba Ain, hijo de, en hebreo es Ben, Yotzadak, Josadak. El mismo nombre aparece en Esdras 5:2, donde el texto original está en arameo, con el mismo nombre, Yeshua, hijo de, en arameo es Bar. Para decir hijo en hebreo es Ben y en arameo es Bar. Yosadak, Josadak. El nombre Yeshua es usado tanto en el texto original hebreo como en el texto original arameo. Ciertas partes del Tanaj fueron escritas originalmente en el idioma arameo. Sin embargo, misajín, si comparamos con Ageo 1:1, vemos que el mismo sumo Cohen aparece con el nombre de Yahoshua, bin Nun, Yehoshadá, Josadá. Esta es la forma más antigua, misajín. Probablemente sería más correcto poner Yahushua ben Yahusadak, porque si observamos bien, vemos que aparecen las tres primeras letras del nombre Kadosh, tanto en el nombre del Ben Yashua o Yahoshua, como su padre, Yehosadá. Entonces, misajín, ¿qué nombre fue el que dijo el Malach a Joseph y a Miriam que pusieran sobre el hijo que iba a nacer? Como está escrito en Matíajo 1:21, que dice, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas 1:31, misajín, dice, y he aquí concebirás
en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre. Te lo dejamos ahí para que usted lo acomode. Yahshua, Yahoshua o Yeshua. En los tres tenemos salvación, pero cada uno tiene su significado. Uno es la salvación de Yahweh y otra es Yahweh salva o Yahweh salvó. Miren, mis aquí en los dos libros, Esdras y Nehemías, que vivían después del cautiverio babilónico, aparece la forma abreviada Yahshua en 26 ocasiones. En estos dos libros no aparece la forma larga, Yahoshua. Sin embargo, Misajín, en los dos libros de los profetas Zacarías y Ageo, Hagai, aparece la forma larga, Yahoshua, 11 veces. Pero la forma corta, Yahshua, no aparece en ningún lugar de sus libros. Estos dos profetas también vivían después del exilio de Babilonia. Los dos están usando la forma larga del nombre, mientras que sus contemporáneos, Ezra y Nehemías, usan la forma abreviada, Yahshua o Yeshua. Esto nos enseña, Misajín, que ambas formas del nombre eran válidas durante el tiempo del segundo templo y donde había una mayor influencia del arameo. Hay una tendencia general al usar la forma abreviada del nombre. La conclusión, Misajín, es que el nombre de nuestro Salvador es tanto Yahoshua como Yahshua. Hoy en día los judíos creyentes en él, que vienen a Israel y hablan hebreo, le llaman Yahshua. En cuanto a la forma griega, Jesús, quisiera citar un texto escrito por el doctor Morales Yohanan Bar Morén. Nos encontramos que en griego aparece el nombre de nuestro Mashiach como Jesús. Pero Jesús no significa nada. En griego, a no ser en el dialecto jónico, donde Jesús es el genitivo de les, que significa al Elohim Baco, el Elohim de las bacanales. Vemos entonces que el griego Jesús no es sino un esfuerzo de transliterar la palabra hebrea Yahshua, solo que en griego el sonido she suave no existe y por eso se utilizó el sonido S y la terminación en A de la palabra Yahshua. Expresa un femenino, por eso se utilizó el sonido S. De manera semejante la Y, la Yud de Yahshua, que se llama Yud en hebreo y que es la letra más pequeña del alefato o del abecedario hebreo. Luego pasó al castellano como la yota o jota. De ordinario la yud se transformó en castellano en jota. De aquí que en Matillahu, Mateo 5:18 se diga, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Aquí me imagino que en vez de decir Yahudá, se diga Judá. O que si diga Yarushalayim, en vez de decir Jerusalén, o Jerusalén en vez de decir Yarushalayim. O que se diga Jacob en vez de Jacob. Todo esto explica cómo la palabra
Yahshua o la letra Yud se transforma en castellano en Jesús. Fue un buen esfuerzo de transliteración, es decir, de tratar de pronunciar el nombre como se pronuncia en el idioma original. Y es que los nombres no se traducen, misajín, sino se transliteran. Todos sabemos, por ejemplo, que Giuseppe Verdi, el nombre del famoso músico italiano, significa Yo sé verde, pero nadie lo traduce sino translitera. El nombre de nuestro Mashiach en su idioma original, el hebreo, es Yahshua. Y ahora podemos pronunciarlo en su originalidad. Respetemos pues la regla universal de no traducir, sino de transliterar los nombres. Mire, mis aquí en la Septuaginta, la traducción griega del original hebreo, que fue hecho casi 200 años antes del nacimiento de nuestro Melech HaMashiach, usa la forma griega Jesús como una traducción o transliteración del nombre hebreo Yahoshua. Por ejemplo, en Números 13:17. En conclusión, podemos decir que el nombre hebreo Yahshua, que luego fue transformado por los masoretas en Yahoshua, es la forma antigua del nombre Yahshua. El nombre Yahshua no es de origen arameo, porque aparece antes de la deportación babilónica, como un nombre hebreo y también después de la deportación a Babilonia, como un sustituto abreviado del nombre Yahoshua o Yahshua, tanto en el texto original hebreos como los textos originales arameos. Por lo tanto, misajín, podemos decir que las dos formas son dos maneras de hablar del mismo nombre. Esto nos da la conclusión de que es correcto decir Yahshua o Yeshua. Y es correcto decir Yahoshua. Sin embargo, si consideramos la manipulación de las vocales, misajín, hecha por los masoretas en el texto original hebreo, podemos decir que Yahoshua no es una pronunciación totalmente correcta. Sin embargo, misajín, podría ser válida si nos adaptamos a la tradición textual que surgió varios siglos después del Mashiach, con el cambio de las vocales de los nombres que empiezan con las tres primeras letras del nombre Kadosh, que es Yud, Hei, Ba. Por otro lado, si usamos el nombre Yahoshua para hablar del Mashiach, corremos el riesgo de confundirlo con Yahshua, hijo de Nun, o Yahoshua, Binun. En Israel, misajín, hoy en día, cuando se menciona el nombre de Yahoshua, normalmente hacen referencia a, al hijo de Nun. El nombre Jesús, que aparece en el texto griego de los escritos apostólicos, no es otra cosa que un intento de transliterar el nombre hebreo Yahshua. Continuamos en el 13:16, dice, a Oshea, hijo de Nun, Moshe le llamó Yahoshua. Moshe tuvo la revelación del Mashiach Yahshua, como está escrito en Yohanan 5:46, que dice, porque si creyerais a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Aleluya. Mire, misajín, Hashem reveló a Moshe el nombre del Mashiach que iba a venir en su forma antigua y amplia. De esa manera, misajín, este explorador Yahoshua Binun constituye una figura profética de nuestro Melech HaMashiach Yahshua. Su nombre es el mismo que el del Mashiach. Fue un siervo fiel a Moshe en todo momento, al igual que el Mashiach. Tomó el lugar de Moshe. El Mashiach iba a ser como Moshe. Fue el que introdujo al pueblo en la tierra prometida.
cómo el Mashiach va a introducir a los fieles en el reino venidero. Él cruzó el río Jardén ileso, simbolizando la muerte y la resurrección, etc. Yahshua vino de la tribu de Efraín, hijo de Yosef. Por esto hay otra señal de que el Mashiach tenía que ser hijo de Yosef, de manera profética y cumplir el papel del Mashiach sufriente para luego ser levantado en alto, al igual que Yosef en Misraín. Al mismo tiempo, Misajín, vemos aquí una conexión interesante entre el Mashiach y la tribu de Efraín, que presenta a las tribus dispersas y perdidas de Israel. El Melech HaMashiach tiene el papel de representar y restaurar esas tribus perdidas. Además, Misajín, vemos que el nombre largo de Yahoshua significa que Yah es el que salva, como está escrito en Yesayahu 43:11, que dice, yo, yo soy Hashem, y fuera de mí no hay salvador. Yesayahu 45:21 está escrito diciendo, declarad y prestad vuestro caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo Hashem? No hay más Elohim que yo, en un Elohim Sadik y Salvador. No hay ninguno fuera de mí. En Osea 13:4 está escrito diciendo, Misajín, mas yo he sido Hashem tu Elohim desde la tierra de Misraín. No reconocerás a otro Elohim fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Aleluya. Primera de Timoteo 1:1 está escrito diciendo, el Rashal Shaul dijo del Mashiach Yeshua por mandato de Elohim nuestro Salvador y del Mashiach Yeshua nuestra esperanza. Y en Primera de Timoteo 2:3 está escrito diciendo, porque esto es bueno y agradable delante de Elohim nuestro Salvador. Si Yah, el Abba Todopoderoso, es el único Salvador, ¿cómo es que ahora un hombre, Yeshua, recibe el título de Salvador, como está escrito en Lucas 2:11? Ponga atención. ¿Qué dice? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Adón Mashiach. En Yohanan 4:42, Misajín dice, decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en Emet, el Salvador del Olán, el Salvador del mundo. Miren, Misajín, la respuesta es que Hashem es el que salva por medio de sus agentes. Noaj fue un salvador del mundo en su tiempo. Moshe fue un salvador en su tiempo. La reina Esther fue una salvadora en su tiempo. Abdías 21. Pero ninguno de ellos podía liberar al hombre del pecado y de la muerte. Por lo tanto, nuestro Melech HaMashiach es el Salvador de Israel y del mundo por excelencia, enviado por el Abba precisamente con el fin de salvarnos de nuestros pecados y todas sus consecuencias desastrosas. En Hechos 5, verso 31 dice, a este Elohim él saltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hechos 13:23 dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Elohim ha dado a Israel un salvador, Yahshua. Primera de Yohanan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Abba envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Misajín, Yahshua entró en la tierra 2 veces durante su vida.
La primera vez solamente fue una visita de 40 días para explorar la tierra. Estamos hablando de Yahoshua. Y la segunda vez fue con la fuerza para conquistarla y sujetarla al reino de los Shamaín. De la misma manera, cuando estuvo el Melech HaMashiach en la tierra de Israel la primera vez, su visita duraba solo unos años y no usó la fuerza bélica para implantar el reino. Pero cuando vuelva por segunda vez, vendrá como líder de todos los ejércitos de los Shamaín para establecer definitivamente el reino de nuestro Elohim en la Ares, en la tierra de Israel y en el mundo entero. En el 13:25 de Números comenzamos, dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Mire, Misajín, según el Midrash, la noche en que volvieron fue el 9º día del 5.º mes, llamado Ab, el mismo día cuando, según la tradición, los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro. Esa noche, Hashem juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones. Como está escrito en el Tejilín 106, verso 24 al 27, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Hashem. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Por esta razón, este día fue transformado en un día de calamidad para la historia judía, Misajín. En ese día fueron destruidos los 2 templos. En ese día fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma en el año 135. En ese día fueron expulsados los judíos de España en el año 1492. En ese día ocurrieron varios otros eventos, Misajín, eventos trágicos en la historia judía. El 9 de Av, en hebreo, Tish B'Av, es un día de ayuno y luto nacional para el pueblo judío. Pero el profeta promete que se convertirá en un día de alegría, como está escrito en Zacarías 8:19. Así dice Hashem de los Sebaot. El ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º y el ayuno del 7.º y el ayuno del 10.º se convertirán para la casa de Yahudá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la Emet y la Shalom. Números 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Mire, mensajín, Caleb era un hombre de Emunaj y hablaba de Emunaj con su boca. Lo que hay en el corazón, habla la boca. Su nombre significa según el corazón, y así dio un informe según su corazón. Él iba en contra de la corriente y tenía emunaj en las promesas de Hashem. Lo que él creyó en ese momento, lo recibió más tarde, Misajín. Números 13:31 dice, pero los hombres que habían subido en él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Aquí, Misajín, los 10 exploradores hablan palabras negativas que iban en contra de las promesas de Hashem. Humanamente, Misajín, hablando, tenían razón, pero el pueblo del Todopoderoso no ha sido llamado a caminar de manera natural, sino sobrenatural. Por lo tanto, Misajín, la única manera de poder conquistar la tierra
era por medio de la ayuda del Todopoderoso. Pero estos hombres no quisieron confiar en Hashem, solamente evaluaban las cosas de manera natural. Ellos no tenían emuná, por lo tanto, no recibieron lo que Hashem había prometido. Como está escrito en Hebreos, capítulo 4, verso 1 y 2, miren. Dice, por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque en Emet a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la emunaj en los que la oyeron. Mire, misajín, las promesas de Hashem tienen que ir acompañadas por la emunaj en los que las escuchan para que puedan tener su cumplimiento. La emunaj, la confianza en las promesas de Hashem, es un requisito para poder beneficiarse de ellas, misajín. Si estamos en problemas ante gigantes y ante una tarea que humanamente es imposible realizar, la única manera de poder pasar por medio en Cabot, en victoria, es confiar en las promesas del Todopoderoso. Por lo tanto, memoricemos las promesas, meditemos en ellas día y noche, misajín. Escríbelas en papeles y pégalas en las paredes de tu casa. Cántalas, repítelas a tus hijos. Ponlas en tu corazón y háblalas con tu boca. Y veremos cómo nuestros corazones serán fortalecidos para poder recibir lo que dicen las palabras poderosas del Todopoderoso y fiel. Amén. Continuamos, 13:32 dice, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Miren, misajín, hablaron mal de la tierra, del regalo que Boreolán les estaba dando. El Midrash cuenta que delante de los espías, Hashem envió una plaga, de manera que ellos vieron muertos por todas partes. En lugar de ver la mano poderosa de Hashem, dedujeron que la tierra estaba haciendo daño a sus habitantes. La tierra de Israel es algo especial para Hashem, misajín. Sus ojos están sobre ella durante todo el año. Como está escrito en Devarim, mire, Deuteronomio capítulo 11, verso 12, que dice, es una tierra que Hashem, tu Elohim, cuida. Los ojos de Hashem, tu Elohim, están siempre sobre ella, desde el principio hasta el final del año. Por esto, misajín, constituye un delito muy grave hablar mal de la tierra de Israel. Por causa de su actitud negativa hacia la tierra de Israel, estos exploradores sufrieron la muerte. Así que mediten esas palabras. No hable mal de los hermanos de las otras tribus, ni de la tierra, porque es el estrado de los pies del Boreolam. Amén. Continuamos en el capítulo 14, verso 1. Dice, entonces toda la cajal levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Mire, misajín, según Rashi, aquí la palabra quejilá o congregación en hebreo es edá, no se refiere a todo el pueblo, sino al Sanedrín, los 70 líderes principales.
Ellos hicieron más caso al informe negativo que del informe positivo. A la carne le gustan más las noticias malas que las buenas. Las malas noticias venden mejor que las buenas. En lugar de escuchar la palabra del Todopoderoso que había dado tantas promesas y además con señales y prodigios, hicieron caso a las palabras llenas de incredulidad y no pudieron esperar en un futuro positivo. Es muy importante, Misajín, que cuidemos nuestro corazón para que no entren dudas de las palabras de Hashem. ¿Qué informe escuchas tú? ¿Qué palabras son las que te dan vida? ¿Las negativas o las positivas? ¿Qué clase de noticias das tú? ¿Las de vida o las de muerte? Demos vida, Misajín. Una pregunta. ¿El del cielo o de los hombres? Recuerde las 3 letras del nombre Kadosh, Yud, Hei y la letra Ba. Si es de los hombres, solamente hay una Hei. Es la inferior, la que está abajo. Mire, Misajín, según las palabras de cada uno, así le sucedió a Caleb y a Yahoshua, y entraron en la tierra, conforme a sus propias palabras. Y el pueblo murió en el desierto, conforme a sus propias palabras. Medite ahí. ¿Cómo quiere usted que sea su futuro? El futuro depende de tus palabras. Usémoslas correctamente, Misajín. Capítulo 14, verso 4 dice, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Misraín. Mire, Misajín, la democracia no es la mejor forma de dirigir un pueblo. Si el pueblo de Israel hubiera sido sujeto a las normas democráticas de la sociedad moderna de hoy en día, hubieran vuelto a Misraín, hubieran votado con la mayoría para tener un gobierno nuevo, sin Moshe. Pero Hashem tenía otro plan porque él no se somete a la mayoría. El poder principal no viene del pueblo, sino de los Shamaín, Misajín. Continuamos en el capítulo 14, verso 11. Y dice, y Hashem dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mire, Misajín, todo este conflicto tenía una causa, la incredulidad. La incredulidad, Misajín, es la falta de emunaj y la falta de fidelidad. El pueblo eligió no creer en el Boreolam. Escogieron palabras de derrota, palabras negativas, en lugar de las promesas de Kabot o de victoria. Y así les alcanzó la derrota. La emunaj, Misajín, se basa en la palabra, como está escrito en Romanos 4, 18 y 10, 17, que dice, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia, así que la emunaj viene del oír, y el oír por la palabra del Mashiach. Mediten esas palabras. Tenían suficientes palabras de los Shamaín para poder creer, pero tomaron la decisión de no hacerlo. Por eso el Todopoderoso se cansó de ellos.
Continuamos, números 14:12. Dice, los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Aquí Misajín Moshe tuvo la oportunidad de ser el padre de una gran nación. Sin embargo, Misajín, él rechazó esa oportunidad por amor al pueblo. De la misma manera, nuestro Melech Hamashiach Yeshua no vino para rechazar a Israel y buscarse un nuevo Israel, sino para restaurar las 12 tribus de Israel y además a injertar a los gentiles en el pueblo Kadosh. Por eso estamos usted y yo aquí. Él no creó una nueva entidad aparte de Israel llamada Iglesia, sino inició una obra de restauración y ampliación del antiguo pueblo de Israel. Mediten esas palabras. Capítulo 14, verso 3 dice, pero Moshe respondió a Hashem, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Mire, mensajín, ¿qué argumento usaba Moshe en la intercesión? Número 1. Los Misraín, los egipcios, oirían que tú pudiste cumplir tu promesa. Está en juego el honor de Hashem, si su palabra es cumplida o no. El testimonio ante las naciones es muy importante, Misajín. Las naciones de la tierra de Canaán dirán, Hashem no pudo. El honor de Hashem está en juego y por eso Moshe está más interesado en él que de la supervivencia del pueblo. El pueblo merece morir. Pasaron las 10 pruebas y fallaron. Todas. Por eso el argumento que usa Moshe no es que el pueblo sea salvo, sino de que el honor de Hashem sea salvo. Otro punto basándose en la revelación de los 13 atributos de Rajamín. Moshe reclama que el Todopoderoso actúe según quien es un Rajún, un misericordioso que perdona. Muestra quién eres conforme a lo que dijiste. Aquí, Misajín, vemos, por lo tanto, que también en este caso, el nombre de Hashem es el motivo de la intersección de Moshe. El deseo de Moshe es que el Todopoderoso sea conocido en el mundo. Y por eso se interpone a la propuesta de el exterminio del pueblo. Y un plan nuevo. Miren, mensajín, aunque él mismo fuera el protagonista, ¿qué corazón tenía Moshe? Tuvo la oportunidad de ser el padre de un nuevo Israel, pero no buscó su propia fama, ni que su propio nombre fuera agrandecido. Tenía más interés por el nombre de Hashem que por su propio nombre. Es un buen ejemplo para nosotros, Misajín. Ahora bien, la promesa de que los descendientes de Moshe fueran multiplicados se cumplió, según está escrito en Primera de Crónicas 23:17, mire, que dice, los hijos de Rejaya fueron muchos. Ahí está, los hijos de Rejaya fueron muchos. Números 14:20 dice, entonces Hashem dijo, los he perdonado según tu palabra. Aleluya. Las palabras de Moshe estaban de acuerdo con las palabras y el honor del Todopoderoso, y por eso su oración tuvo mucho éxito. Ahora las palabras del Todopoderoso y en nuestra oración tendrá éxito.
Oremos con las palabras del Todopoderoso y nuestras oraciones tendrán éxito. Es más, Misaki, nunca se debe orar o hablar de cosas que no estén de acuerdo con la Toira. Como está escrito en 1 de Pedro 4:11, mire. El que hable conforme a las palabras de Elohim. ¿Se da cuenta? Continuamos. Números 14, verso 21 dice, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la cabot de Hashem. Esto sucederá durante el reinado del Mashiach. Continuamos, números 14, verso 22, dice, ciertamente todos los que han visto mi cabot y las señales que hice en Misraín en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Esa voz era Mashiach. Miren, mis aquí, los hijos de Israel fueron probados 10 veces, como nuestro padre Abraham, y fallaron en todas las pruebas. Lo más importante no es lo que uno hace cuando es probado, sino como uno reacciona. Todas las veces que el pueblo fue puesto a prueba, murmuraron. Por eso no eran dignos de entrar en la tierra. Miren, aquí en el Talmud nombra las 10 veces que el pueblo fue probado por Hashem. 2 en el Yansu, que es en el mar, en Shemot 14:11, Tejilín 106, verso 7. Otras 2 a causa del agua, Shemot 15:23 y verso 24. Capítulo 17, verso 1 al 3. Otras 2 causas con el maná, Éxodo 16, 19 y 20 y verso 27. 2 causas más del alimento, Shemot 16:3, Números 11:4. Una vez con el becerro de oro, Shemot 32:4. Y una vez con el pecado de los exploradores, Números 14:1. Continuamos con el capítulo 14, verso 27, que dice, ¿hasta cuándo a esta malévola Kejilam, que ellos provocan que se quejen contra mí? Las quejas de los hijos de Israel que ellos provocan contra mí, yo he escuchado. Mire, misajín, 2 grupos de personas son mencionados en este verso. La Kejilá y los hijos de Israel, según Rashi, esta asamblea en hebreo es Edá, son los 10 espías que provocaron que los hijos de Israel se quejaran y se rebelaran contra el Todopoderoso. Y ahí aprendemos que una asamblea constitucional legalmente compuesta tiene que tener como mínimo 10 varones. En hebreo se le llama minyan. Según Mizrahi, la palabra edad literalmente significa asamblea o congregación. Se deriva de la raíz Yud Ayin Dalet, que implica reunirse para un fin determinado. Y es por eso que la Toira la utiliza para referirse a un grupo homogéneo de individuos que comparten un propósito único. Continuamos, números 14:28 dice, diles, vivo yo, declara Hashem, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros.
Mire, Misajín, como el hombre ha sido creado a la imagen de Hashem, le ha sido dado mucho poder en su lengua. Queremos que nos sucedan cosas buenas en nuestras vidas. Hablemos bien. Obedezcamos los mismos de Yuhei Bajei, como está escrito en el Tejilín 34:11 al 14, que dice: Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor de Hashem. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la shalom y síguela. Ahí está lo que nos aconseja. Amén. Continuamos, 14:29. Dice: En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. Aquí, según el Midrash, Misajín, las mujeres, los hombres mayores de 60 años y la tribu de Leví estaban excluidos de esta sentencia, porque solo los que fueron contados no tenían el derecho de entrar. Los que fueron contados de 20 años arriba. Y aquí aprendemos, Misajín, que el juicio divino llega sobre una persona a partir de los 20 años. A partir de los 13 tiene la responsabilidad de caminar con Hashem. Y si no decide caminar correctamente durante sus primeros años de vida adulta, el juicio caerá sobre él a partir de los 20 años, no antes. 14:34 dice: Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días por cada día llevaréis vuestra culpa, 1 año hasta 40 años. Y conoceréis mi enemistad. Mire, misajín, de esto aprendemos que proféticamente se puede comparar un día con un año y viceversa. Un año puede representar un día y un día puede representar un año. Segunda de Pedro 3:8. Continuamos, capítulo 14, verso 35, dice: Yo Hashem he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Mire, misajín, el texto dice que ellos tenían que ser destruidos en el desierto y morir allí. Según el Talmud Misajín, esta oración está hablando de dos momentos de muerte. En ese mundo y en el mundo venidero. Allí. Recuerde que como es arriba es abajo. Y primero se muere arriba y luego abajo. Capítulo 14, versos 36 y 37 dice: En cuanto a los hombres a quienes Moshe envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante de Hashem. Mire, mensajín, en este texto la Torá no destaca la rebeldía de los exploradores, ni los culpa por su incredulidad, sino los causa de hablar mal de la tierra. Los acusa. Qué importante es la tierra de Israel, misajín, en el plan divino. Fueron condenados a muerte por hablar mal de la tierra. ¿Cómo hablamos de la tierra donde vivimos, usted y yo, misajín? ¿Se queja de su país en vez de aportar algo para su país? ¿Se queja del estado donde vive en vez de aportar algo usted para el estado donde vive?
Se queja de su presidente en vez de que ore por su presidente. Mire, Misajín, la tierra es un regalo de los Shamaín al hombre. Hablemos bien de ella. Recuerden que no nos pertenece. Todo es de Hashem. 14:44 dice, pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto de Hashem ni Moshe se apartaron del campamento. Mire, Misajín, hay un límite para la rajen del Todopoderoso. Ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Después de las 10 provocaciones, hubo una sentencia final y ya no podían hacer Teshuvah, Tashuhei. Ya no les permitió regresar a la Hei espiritual. Ya no les permitió regresar al Boreolán. No se puede jugar con el Todopoderoso. Recuerde que Él es un Elohim vivo. Y Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Aquí aprendemos que hay una diferencia entre monaj y obstinación, misajín. El pueblo obstinado estaba aparentemente basándose en la palabra del Todopoderoso, pero no tomó en cuenta la sentencia que había sido dada. No se puede tomar una palabra de las Escrituras y aplicarla sobre su vida sin respaldo del Todopoderoso. Necesitamos colaborar con Él, con el Todopoderoso en cumplimiento de sus promesas. No tomar promesas sin una relación de obediencia. Aunque se puedan utilizar malas palabras de la Torá para sus propios caprichos o para obtener poder, las escrituras no fueron dadas para ser usadas así, misajín. Los que usan las escrituras de esa manera serán juzgados y ya no tendrán la oportunidad de hacer teshuvah porque no están sometidos al Todopoderoso, sino que quieren dominar sus propias vidas y las vidas de otros, para colmo. Las promesas son dadas para los que andan con Hashem en obediencia y en una relación íntima. En Mateo 4, versos 6 y 7, dice, y le dice, si eres hijo de Elohim, lánzate abajo, pues escrito está, a sus malajín te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Yahshua le dijo, también está escrito, no tentarás al Adón tu Elohim. A Satán, que es un personaje real, no solo una fuerza del mal, intentó engañar a nuestro Morej para que usara un texto de las Escrituras para llevar a cabo una obra maravillosa, sin el permiso de los Shamaín, sin la obediencia del Ruaj, sin caminar con la Shejinah. En el desierto cayeron nuestros Aboteinun ante la misma tentación. Pero Yahshua Hamashiach, nuestro Melech, hizo tikkun, rectificación de ese pecado. Aprendamos de su ejemplo. Amén. Continuamos con el capítulo 15. Vamos a comenzar en el verso 2, que dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada, aquí misajín, justo después del intento y el fracaso de entrar en la tierra prometida, el Todopoderoso está hablando precisamente de entrar en la tierra, dando a entender que efectivamente van a entrar, pero más tarde. No es lo mismo la voluntad del Todopoderoso y el tiempo del Todopoderoso. Hay cosas que están dentro de la voluntad del Todopoderoso, pero todavía no es el tiempo para ellas.
Hacemos bien en no intentar de adelantar la voluntad del Todopoderoso. Y todavía no ha llegado el tiempo. También, Misajín, es importante no fallar con el tiempo del cumplimiento de la voluntad de Hashem para no quedarse fuera de su plan y ya no alcanzar el Tashuhei, el arrepentimiento. En Ageo 1:1 al 7, puede leerlo. En el 15:4 dice, entonces él que presente su ofrenda, traerá a Hashem una ofrenda de cereal de 1/10 de una efa de flor de harina, mezclada con 1/4 de un hin de aceite. Una efa misajín mide 25 litros. Algunas autoridades hablan de un 50% más y otras de un 75% más. Según un hin mide 3.7 litros, muy parecido a un galón, para que tenga más o menos una idea. Continuamos en el 15:8 hasta el 10. Dice, cuando prepares un novillo como ofrenda de ascensión o sacrificio para cumplir un voto especial o para las ofrendas de Shalom Hashem, entonces ofrecerás con el novillo una ofrenda de cereal de 3/10 de un efa de flor de harina, mezclada con la mitad de un hin de aceite. Aquí, Misajín, parece que Hannah dio este sacrificio cuando cumplió su promesa con su hijo Shemuel, como está escrito en primera de Shemuel 1:24, que dice, después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años o 3 novillos, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa de Hashem en Shilo, aunque el niño era pequeño. Amén. Continuamos, capítulo 15, verso 14 al 16, dice, y si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable a Shen, como lo hacéis vosotros, así lo hará él, en la quejilá, un estatuto para vosotros y para el extranjero residente, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante de Hashem. Una sola Torá habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que recibe con vosotros. Miren, misajín, si un extranjero se convierte al judaísmo o al pueblo de Israel, tiene la misma obligación en cuanto a la Torá que un israelita nativo. Punto. Esto también nos enseña, misajín, que la misma Torá tiene que ser aplicada tanto para los nativos que para los inmigrantes de un país para que la nación pueda permanecer. Si un gobierno emite diferentes tipos de leyes a diferentes grupos de personas en el país, la sociedad se fragmentará y sufrirá mucho daño. 15:20 dice, de las primicias, Reshit, de vuestra masa apartaréis una torta, que es la jalán, como porción separada, terumá, como la porción separada de la era, así la pondrán aparte. Mire, misajín, si se amasa la cantidad mínima de un homer, que es 2,5 litros, hay una obligación de entregar la jalá, un pedazo de la masa, como ofrenda al Todopoderoso. En estos versos hay 3 términos. Número 1, reshit, que significa primicias. Número 2, terumá, que significa porción separada. Y la número 3, que es jalá, una parte de la masa que se aparta. La palabra jalá se refiere a la truma, la porción separada que se aparta para entregar como ofrenda al Todopoderoso. En tiempos modernos, misajín, se
se separa una parte de la masa del pan para el Shabbat y se quema con fin de cumplir este mandamiento. En el verso 21 está escrito que es por vuestras generaciones, así que no ha caducado. No es un mandamiento temporal, lo cual se podía haber pensado según el verso 18. El mandamiento de la separación de la jala solamente es obligatorio en la tierra de Israel, como cuando la Shejinah resida en el santuario. No obstante, los Jajamín ordenaron que la jala sea separada aún afuera de Eres Israel, aún en el tiempo cuando no haya, para que estas leyes no sean olvidadas. Antiguamente la jala fue entregada al Cohen, pero hoy en día es quemada. Según la halajá, la cantidad mínima de masa que hay que apartar como jala es un quetzai, que es una cantidad mínima de 26 gramos. Si uno olvida sacar la jala de la masa cruda, debe ser tomada del pan, para que tenga una idea. Continuamos 15:22, dice, pero cuando erréis y no observéis todos estos mandamientos que Hashem ha hablado a Moshe, mire, Misajín, según Rashi, este error se refiere a idolatría, que equivale al quebrantamiento de todos los mandamientos, para que tenga una idea. Continuamos en el 15:30 y 31, dice, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra Shen, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra de Hashem y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada. Su culpa caerá sobre ella. Aquí, Misajín, según Rashi, cuando un pecado de idolatría es cometido no por error, sino con premeditación, entonces hay pena de muerte. En el caso de no haber arrepentimiento, de no haber tachuhei o teshuvah, mientras no haya teshuvah, arrepentimiento, el pecado permanece en él, para que tenga una idea. 15:32 dice, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que apilaba leña en Shabbat. Ponga atención. La Torá no dice que el hombre tuvo arrepentimiento. Según Rashi, los que lo hallaron le advirtieron de que eso estaba prohibido en Shabbat, bajo pena de muerte. Pero él no hizo caso. Según la ley judía, una persona no puede ser sentenciada a muerte si no hay 2 o 3 testigos que le hayan advertido antes de cometer el crimen. Como el hombre no había hecho caso a la advertencia, Hashem dictó la sentencia de lapidación. Moshe consultó con Hashem solo para saber qué tipo de pena de muerte le tenía que dar, puesto que ya se había dado el mandamiento del Shabbat, con la pena capital en el caso de que se quebrantara. Shemo 31, verso 14 y 15. En la Torá, Misajín, hay 4 formas de ejecutar una persona, y Moshe no sabía cuál de ellas aplicar en este caso. Y por eso consultó. De esto aprendemos, Misajín, que Moshe no recibió toda la halajá en el Sinaí. También se puede pensar que Moshe no estaba seguro si el hecho de apilar leña debe de ser considerada una melajá.
y por eso debería consultar a Hashem. Este texto, Misagi, nos enseña cuán importante es el Shabbat para nuestro Abba que está en los Shamaim. Mediten eso. Continuamos en el 15:37 al 41, que dice, y habló Hashem a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y que pongan el fleco de cada borde en un cordón azul, y os servirá el fleco, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Hashem, a fin de que los cumpláis, y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos, y seas Kadoshim para vuestro Elohim. Yo soy Hashem, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Misraim, para ser vuestro Elohim. Yo soy Hashem, vuestro Elohim, vuestro Elohim. Mire, Misajín, el propósito principal para llevar un fleco en hebreo son siksi, es siksi singular, plural es siksiyom, un siksi en cada una de las 4 esquinas del manto con el cual nos cubrimos, es que se vea y nos acordemos de nuestro compromiso con todos los mandamientos de la Torá. Por lo tanto, el que lleva siksi sin ser fiel a los mandamientos, trae juicio sobre sí. Los siksiyot tienen que ser visibles para cumplir su propósito, misajín. Si son metidas debajo de la ropa, no cumplen con su propósito. No obstante, está permitido usarlos debajo de la ropa en el caso de haber peligro de muerte al llevarlas visiblemente por los antitorá. Mire, Misajín, como este mandamiento solo puede ser cumplido durante el día, porque de noche no se puede ver, los siksiyón solo es aplicable sobre los varones. Todo mandamiento positivo que está limitado por el tiempo no aplica sobre la mujer. Además, los siksiyón sirven para ayudar al varón a no seguir detrás de sus ojos en prostitución. El deseo sexual es activado por la vista solo en el hombre, no en la mujer. Por lo tanto, la mujer no necesita este tipo de ayuda para no pecar con sus ojos. La costumbre actual entre la gran mayoría del pueblo de Israel observantes de la Torá es que solo el varón usa zikzillo en su ropa. Por esta razón, una prenda con zikzillo es considerada como una ropa de varón y por lo tanto le es prohibido a la mujer usar zikzí para no quebrantar los mandamientos de no llevar ropa de hombre, como está escrito en Devarim 22:5, que dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Shen, tu Elohim. Los flecos son hechos de una manera especial. Hay varias tradiciones y prácticas que se han desarrollado durante la historia, Misajín. Las más comunes hoy en día tienen 5 nudos y 8 hilos, ponga atención. El hilo azul da una cantidad de vueltas entre los nudos para así producir un código numérico. Según la tradición askenazí, que es la más extendida hoy en día, hay 7, 8, 11 y 13 vueltas entre los 5 nudos. Estos números corresponden al valor de las letras hebreas que forman las palabras Asheneja, de Barín 6:4. La tradición sefardí usa 10, 5, 6 y 5 vueltas entre los nudos, formando así el número de cada letra del nombre Kadosh. Para más información de cómo atar los nudos del Sixin, por favor, puede contactar a un servidor, ¿sí?
Así que esos en el formato así del nombre Kadosh también suman 600 y el fleco está hecho por 8 hebras y 5 nudos. Debemos de sumar estos números y llegar a los 613. En recuerdo de los 613 mismo de la Torá. Los 5 nudos hablan de los 5 libros de Moshe y los 5 sentidos del hombre que están involucrados en la obediencia a los mismos. Las 8 hebras hablan de lo sobrenatural que se introduce en lo natural mediante la entrega de la Torah de Moshe y del Mashiach, que también vino de los Shamaín, como está escrito en Yohanan 3:13, que dice: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en los Shamaín. Una prenda rectangular con 4 zitzillot en las puntas es llamada talit. Antiguamente, misajín, todos los israelitas se cubrían con mantos que tenían 4 esquinas. Pero con el tiempo las vestimentas han ido cambiando y normalmente ya no tienen 4 esquinas. Por lo tanto, con ropas modernas que no tienen 4 esquinas, no se puede cumplir este mandamiento. Como está escrito en Devarim 22:12. Te harás borlas en las 4 puntas del manto con que te cubras. Por este motivo, mis aquí los rabinos inventaron el talín, que en primer lugar sirve para el tiempo de la oración de la mañana. También existe un talí más pequeño como un agujero en medio para meter la cabeza llamado talicatán, un pequeño talí. Cuando los judíos sefardíes fueron perseguidos en España durante la Edad Media, inventaron un talín que se podía llevar debajo de la ropa con el propósito de poder cumplir por lo menos una parte del mandamiento, sin tener que sufrir la muerte. Por lo tanto, hay judíos que llevan tzitzis de forma invisible debajo de su ropa. Otros usan el talicatán debajo de la ropa, sacando los tzitzis, pero para afuera, para que se cumpla el mandamiento, porque deben de ser visibles. Mire, misajín, como el texto dice que el manto en el cual hay que poner borlas sirve para cubrirse y no es bueno poner el talicatán directamente sobre el cuerpo para que no sea una ropa interior. Es conveniente vestir con una camisa, una camiseta y luego poner el talicatán encima y luego una camisa encima de los zikzín. El talicatán también es llamado zikzín. Mire, misajín, como la Torah dice que el talí debe de cubrirnos, no se considera correcto usar talits que tienen una tela que tiene más agujeros que tela, como una malla, por ejemplo. Rashi enseña que los 4 flecos que están en las 4 direcciones nos recuerdan que tenemos la obligación de cumplir los mandamientos donde quiera que nos volvemos. Los yo representan 2 testigos enfrente de una persona y 2 testigos detrás de ella, para advertirnos contra el pecado, misajín. La Torá nos enseña que el recuerdo de todos los mandamientos protege nuestros corazones y nuestros ojos del pecado. También nos enseña que si cumplimos los mandamientos, somos santificados, somos Kadoshin. Los mismos nos santifican, nos apartan del pecado y nos acercan al Todopoderoso. Así que los Siksillon nos ayudan a acercarnos al Boreolán, misajín. Es un hermoso regalo del Boreolán hacia nosotros. En Zacariyahu 8:23 está escrito, dice, así dice Hashem Sebaot,
En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán la esquina del vestido de un israelita, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Aquí, misajín, en la esquina del vestido de un judío israelita, está la Sixín. Los 10 hombres son los descendientes de las 10 tribus perdidas, que ahora están volviendo a casa y desean aprender de los judíos o de Israel cómo cumplir los mandamientos de la Torá de Moshe. Como el Mashiach Yeshua lo hizo, ahora estamos viviendo en esos tiempos, misajín, que es el tiempo de agarrarnos de la esquina de un manto de un israelita. En Matillahu 9:20 al 22 dice, y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, ahí están las 12 tribus, se le acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Acuérdense que la parte de atrás es la sombra, lo negativo. Dice, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Yeshua volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu emunaj te ha sanado. Aquí ponga atención, la emunaj la sanó. Es importante tener emunaj, confianza. Y dice, y al instante la mujer quedó sana. Mire, misajín, la palabra griega que en muchas ocasiones ha sido traducida como borde es craspedón. Esa palabra es la traducción de Sixín, craspedón en el griego. En la Septuaginta, el Sixín no significa borde, sino fleco. La palabra Sixí aparece solo 4 veces en las Escrituras. En Números 15 aparece 3 veces y en Yeseskel, capítulo 8, verso 3, una vez, como está escrito. Y extendió algo semejante a una mano, y me tomó por un mechón, Sixín, de mi cabello, y el Ruaj me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén, en visiones de Elohim, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, ahí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provocan los celos. En Matillahu 14, verso 34 al 36, dice, terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Yeshua, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el fleco de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Aleluya. Por la emunaj. Todos los que tocaron el fleco del manto del Mashiach quedaron sanados, misajín, de sus enfermedades. Los que se aferraban a los mandamientos de la Torá transmitidas por el Mashiach recibieron sanidad. Había 3 pasos para poder obtener el poder sanador, que vino de los Shamaín y que fue enviado mediante nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Número 1, reconocer a Yeshua. Número 2, acercarnos a Yeshua. Número 3, tocar uno de los flecos del manto de Yeshua. Mire, misajín, agarrar el fleco no tiene que ver con magia, sino es algo simbólico, mostrando así el deseo profundo de ser fiel al Todopoderoso. Y es un reconocimiento de la revelación divina de la Torá, dada por medio de Moshe a Israel. Hay sanidad de todas las enfermedades cuando obedecemos todos los misbó. Como está escrito en Shemot 15:26, que dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz de Hashem, tu Elohim, y haces lo que es recto ante tus ojos, y escuchas sus mandamientos,
y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los sobre los egipcios, porque yo, Hashem, soy tu sanador. ¿Te das cuenta? El color azul que tiene uno de los hilos de los zigzag simboliza el cielo, misajín. El hilo azul debe de ser hecho de lana, que nos recuerda al cordero. Cuando vino Yahshua, el cordero de Elohim estaba entre el pueblo. Y cuando se aferraban a Moshe y al cordero, fueron sanados. Queremos ser sanados y restaurados, restaurado todo nuestro ser. Aferrémonos a Moshe y al cordero. Y seamos parte de todos los que cantan la canción de Moshe y el cordero. Como está escrito en Revelaciones, Gizgalu, capítulo 15, verso 3 y verso 4, y dice, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Adón, Elohim, todopoderoso, Sadiquín, y verdaderos son tus caminos, oh Melech de las naciones, oh Adón, ¿quién no te temerá y exaltará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Aleluya. Ahí está, misajín. Tengamos emunaj. Tenga fe y será sanado. Tenga fe y prosperará, obedeciendo los mandamientos de Yuhei Bajei. Miren, misajín, en esta parashá tenemos los preceptos desde el 385 al 387 de los 613 preceptos. Precepto de separar una parte de la masa, que es la jala, números 15-20. Precepto de poner zigzag en una vestimenta con 4 esquinas. Eso está en números 15:38. Prohibición de explorar tras el corazón y tras los ojos. Eso está en números 15:39. Misajín, pues hasta aquí ha terminado esta parashá. Espero que les sea de mucha braja, de mucha bendición para su vida, para su familia, y que agarre su porción y la ponga por obra. Amén. Así vamos a cerrar la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet. Bejaya olam atah betohenu Baruch atah Adonai noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach ben Rub. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de Emet, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adonai, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bnei Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Lejitraó misajín. Hasta la próxima.